Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a hacer una comparativa entre panel monocristalino y panel policristalino. Muchos de vosotros os estáis camperizando la furgoneta y no tenéis muy claro qué panel elegir. Habéis escuchado que el panel monocristalino, como es negro, funciona muy mal en climas cálidos o en zonas donde hace mucho sol y tiene una producción más alta en zonas de frío. Mientras que el panel policristalino, pues en climas fríos es como si no funcionara bien. Yo voy a intentar aclarar estos aspectos basándonos en fórmulas de cálculo que usamos los técnicos y las fichas técnicas de los paneles. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para determinar si es mejor monocristalino o policristalino? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como he dicho siempre, es saber las dimensiones exactas de nuestra caravana camper. Tenemos que mirar si nos cabe un panel de 2 metros por 1 metro, un panel de 1,65 por 1 metro o incluso más de 1, ¿vale? Pero hay que medir bien, saber qué espacio tenemos arriba y en base a eso ir a elegir el panel. Tenemos que comparar siempre paneles del mismo tamaño. Eso es porque la eficiencia que te marca el panel está relacionada con la cantidad de energía que puede llegar a producir según el tamaño que tiene. Si vemos una ficha técnica de un panel solar, podemos ver esa eficiencia. Vale, aquí os dejo una tabla en la que vemos que el panel de 340 pues tiene un 17,5% de eficiencia por el 19% de eficiencia de un panel 370 vatios monocristalino. ¿Qué significa eso? Pues que los 30 vatios de diferencia está en el color. Pero esto es siempre bajo las condiciones de laboratorio en las que se ha testado. Los paneles se testan a 1000 vatios por metro cuadrado de irradiancia, 25 grados centígrados de temperatura. Es el equivalente a el sol a las 12 del mediodía en verano con el panel mirándolo directamente, pero con una temperatura pues no muy alta. Ahí llegamos al pico. Esa condición es muy difícil, por no decir prácticamente imposible que se cumpla. Pasamos por tanto a ver que la diferencia entre uno y otro está en el color. ¿Qué es lo que le da ese color a cada panel? El panel monocristalino tiene una célula cortada de forma pura, por así decirlo. El silicio es más puro. El policristalino tiene mezclas diferentes, vemos tonos azulados, tonos más oscuros que le dan esa impureza y hace que tenga menos eficiencia. Pero, ¿cómo afecta el color a la hora de producir energía? Como sabemos, el color negro absorbe más calor y por tanto el calor va a hacer que la tensión del panel baje. Cuanto más calor llegue a la célula, más va a bajar esa tensión. Esto los fabricantes lo determinan como algo que yo llamo parámetro beta, ¿vale? Tiene otro nombre, no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero yo le he puesto beta. Y en el panel monocristalino vemos que tendría un valor de menos 0,57% de pérdida de potencia por cada grado centígrado. Mientras que en un panel policristalino este parámetro es un menos 0,38% por grado centígrado. Es decir, ya vemos que el panel policristalino pierde menos potencia por cada grado que sube la temperatura. Lo que queremos determinar entonces es qué pérdidas vamos a tener por cada grado centígrado que suba. Esto es muy variable porque si el test está hecho a 25 grados, ¿vale? Si la célula está a 50, pues tenemos 25 de más. Es que no siempre vas a tener 25 grados de más. Esto va a variar según la época del año, según la irradiancia, según la orientación, según la inclinación. Para poder hacer un estudio, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido determinar pues una media. He sacado la media por cada mes anual de temperaturas y de irradiancia y he sacado una estimación de las pérdidas medias. Luego aparte también he sacado un pico en los momentos de más pérdida, ¿vale? Que sería verano, y cómo podría afectar eso también en momentos en los que pues no hay tanta temperatura y no hay tanta irradiación. He hecho una comparativa. Al final lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Vemos que las pérdidas de temperatura en porcentaje pues son el coeficiente beta que he comentado por la temperatura del laboratorio menos la temperatura a la que llega la célula. ¿Cómo conseguimos saber a qué temperatura va a llegar la célula? Pues necesitamos la temperatura ambiente de ese momento y sumarlo por el TONC que se saca de la ficha técnica. Le restamos 20, esto forma parte de la fórmula, y se multiplica por la irradiancia de ese momento entre 800. La irradiancia de ese momento es algo también difícil de calcular. Si no tenemos un aparato especial que lo pueda medir,
yo recomiendo, ¿vale?, que es lo que he hecho yo, irme a la página web de PVGIS, ya que esta página web me permite, según la ubicación geográfica, la orientación y la inclinación y el mes, ver medias de los últimos años. Vale, aquí os he dejado una gráfica en la que podemos ver la media de julio del año 2005, si no recuerdo mal. Y el TON pues aparece en la ficha técnica del panel, suele ser 45 grados. Con esto aquí salen los resultados obtenidos. Podemos ver que la temperatura media de los meses que he cogido la he sacado de la base de datos geográfica y tengo desde unos 18 grados en enero hasta 33 grados en julio. Vemos la irradiancia media, he sacado las medias de PVGIS y he aplicado estos dos valores de temperatura y de irradiancia en ambos casos, en panel monocristalino a la izquierda y policristalino a la derecha. Y finalmente pues he sacado la temperatura a la que llega la célula, que en ambos casos pues va a ser la misma si aplicamos la fórmula, pero vemos que el porcentaje de pérdidas varía, ya que varía el valor beta. Vemos que la diferencia, por ejemplo, en los meses de enero pues sería un 2,5% de pérdidas en el monocristalino por el 1,71% de pérdidas en el policristalino. Quiere decir esto que incluso en invierno tenemos más pérdida en el panel monocristalino que en el panel policristalino. En verano la media me indica que vamos a tener un 16% de pérdidas respecto al 10%, 11% del policristalino. En verano el panel policristalino también tiene pérdidas, también le afecta la temperatura, pues también tiene un coeficiente beta. Al final nos sale una diferencia de en torno al 3% anual, ¿vale? El panel monocristalino es capaz de producir un 8%, un 8,5% menos de media debido al color negro. Sin embargo, puesto que es monocristalino y tiene más eficiencia, va a producir más. Entonces lo que yo he querido ver es si un panel de 370 tiene esta eficiencia, en cuánto se va a quedar la producción, que es lo que tenemos ahí abajo. Un panel de 370 vatios monocristalino, si le aplicamos este porcentaje medio de pérdidas, me sale que va a producir 338 vatios, mientras que un policristalino parte de una producción pico menor y si le quitamos el 5,65% de pérdidas me sale que son 320 vatios. Eso significa que a lo largo del año la diferencia de producción, aunque el monocristalino tenga mayor producción y mayor ratio de pérdidas, también va a tener una mayor producción. Son 20 vatios. No es mucha la diferencia, pero realmente vemos que a lo largo del año pues sí que ha sacado más rendimiento con el monocristalino que con el policristalino. Si comparamos en momentos más puntuales, como por ejemplo en verano a las 12 del mediodía con una irradiancia máxima, que es lo que he hecho en esta siguiente tabla, vemos que aquí las pérdidas en el monocristalino se pueden disparar hasta el 28,5%, mientras que el policristalino va a tener pérdidas de hasta un 19%. Si hacemos la media de estos valores me salen unas pérdidas del 24,5% en monocristalino por el 16,34% en policristalino. Si multiplicamos esto por la potencia y vemos cuáles son realmente la producción pico que vamos a esperar, vemos que en las condiciones más perjudiciales para el monocristalino la diferencia de producción son 5 vatios, ¿vale? En ambos casos vas a perder, pero se te iguala la producción. Sin embargo, si nos vamos al caso más favorable del monocristalino, pues la diferencia está en que aunque tengamos un 4,22% de pérdidas, vamos a producir en torno a 25 vatios más, ¿vale?, con el monocristalino frente al policristalino. En definitiva, y para resumir, simplemente indicar que el monocristalino, por mucho que se caliente, como tiene más potencia pico, al final se va a equilibrar su producción con el policristalino en verano, mientras que en invierno sí que vas a tener esa potencia pico extra frente al policristalino. Por lo tanto, ¿cuál compraría yo? Pues yo miraría el precio de cada uno, ¿vale? Lo que yo suelo hacer es sacar el ratio euro-vatio pico. Si miramos páginas web vemos que el panel policristalino de 340 suele estar entre los 150 euros, mientras que el monocristalino tiene un precio de 166 euros. A este precio, si hacemos el ratio que he comentado, vemos que nos cuesta lo mismo un panel monocristalino que un panel policristalino. Por lo tanto, yo no tendría duda y me compraría el monocristalino, ya que si valen lo mismo, pues tengo un poquito más de potencia en invierno y la pérdida no es tanta en verano.
Por otro lado, si me saliera mucho más caro el monocristalino, pues ahí ya no me rentaría. Yo iría por el panel más barato. Si tengo más espacio, pues pongo 2 paneles y estas pérdidas las suplo. Depende del espacio que tengamos, como he comentado al principio. Y nada, esto es básicamente todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Chao.